Bienvenidos una vez más a este canal. Soy y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes. Como siempre espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y cosas buenas. Hoy tengo un tema que simplemente va a explotar sus mentes. Y es que ¿quién no está obsesionado con las parejas de la televisión turca? Son tan apasionados, tan dramáticos y bueno, a veces la vida real imita al arte. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y debatidas en Jinakyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo sé. Seguro que ya están pensando en todo lo que han escuchado, leído y visto sobre ellos. Pero hoy les prometo que les voy a revelar el secreto. El secreto de Engin y Tuba. Y no solo eso, sino el dato que va a explotar sus mentes sobre su relación. ¿Listos para el chisme? Prepárense porque esto se pone bueno. Pero antes de que empecemos, y esto es crucial, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Dale clic al botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así no te perderás nada de lo que tengo para contarte. Y por favor, déjame un comentario debajo del vídeo con tu opinión, tus teorías, todo lo que se te ocurra. Me encanta leerlos y responderles. Bueno, volviendo a Engin y Tuba. Para quienes no los conozcan, Engin Akyurek es un actor turco súper talentoso, conocido por sus papeles en series como Kara Para Aşk y Sefirin Kazeta. Es un bombón, un talento, y un hombre de lo más misterioso. Y Tuba Büyüküstün por su parte es una actriz turca igualmente aclamada, famosa por sus roles en Así y Amor de Contrabando. Es considerada una de las actrices más hermosas y exitosas de Turquía. Ambos son súper profesionales, súper respetados, y han trabajado juntos en Kara Para Aşk. Y es precisamente ahí donde la magia comienza. La química entre ellos en la pantalla era incendiaria. Literalmente la gente estaba pegada a sus televisores, soñando con que esa química traspasara la pantalla. Y por supuesto, los rumores comenzaron a circular. Seamos honestos, cuando dos actores tan talentosos y atractivos tienen una química tan fuerte en la pantalla, es inevitable que los fans empiecen a especular. ¿Son pareja? ¿Hay algo más que amistad entre ellos? ¿Qué está pasando detrás de las cámaras? Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y rumores. Fotos, vídeos editados, todo valía para alimentar la fantasía. Durante la emisión de Kara Para Aşk, los rumores se intensificaron. Se decía que se les había visto juntos fuera del set, que tenían gestos cariñosos entre ellos, que bueno, ya saben. Los medios de comunicación turcos, siempre hambrientos de noticias jugosas, avivaban las llamas de la especulación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, y aquí es donde entra el secreto, es que nadie sabe realmente la verdad. Engin y Tuba son extremadamente privados con su vida personal. Son muy cautelosos con lo que muestran al público y rara vez hablan de sus relaciones sentimentales. Nunca han confirmado ni negado los rumores, lo que ha alimentado aún más la curiosidad. Sin embargo, podemos analizar ciertos aspectos de su comportamiento y de la información que ha salido a la luz, para llegar a algunas conclusiones. Primero, hablemos de la química en la pantalla. Es innegable. La manera en que se miraban, la forma en que actuaban juntos, era evidente que había una conexión especial. Pero, ¿eso significa que eran pareja? No necesariamente. Los actores son profesionales. Saben cómo crear esa magia en la pantalla para que el público crea en la historia. Y Engin y Tuba son maestros en su arte. Segundo, la discreción. Como dije, ambos son muy privados. No son de esos actores que ventilan su vida personal en las redes sociales o en entrevistas. Esto puede interpretarse de dos maneras, o bien no querían que su supuesta relación fuera pública, o simplemente son personas reservadas que prefieren mantener su vida personal lejos del ojo público. En la cultura turca la privacidad es valorada, especialmente para figuras públicas, y evitar la exposición mediática es una forma de protegerse y mantener la tranquilidad. Tercero, las declaraciones indirectas. En alguna que otra entrevista, se les ha preguntado sobre la química que tenían, y sus respuestas siempre fueron ambiguas y diplomáticas. Nunca dijeron sí somos pareja, pero tampoco dijeron no somos solo amigos. Evitaron dar una respuesta clara, lo que de nuevo mantuvo viva la especulación.
Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las declaraciones directas pueden traer consigo consecuencias mediáticas no deseadas, y optar por la ambigüedad es, en ocasiones, una estrategia para proteger la intimidad y la imagen pública. Pero ahora llega el momento del dato que va a explotar tu mente. Presta mucha atención porque esto es la clave de todo. El dato que te hará pensar de otra manera sobre su relación es el respeto mutuo. Sí, suena ese. Imple, lo sé. Pero es la base de todo. En entrevistas, en eventos públicos, en las pocas fotos que existen de ellos juntos, siempre se han mostrado un profundo respeto el uno por el otro. Se admiran como profesionales, se apoyan mutuamente en sus proyectos, y siempre hablan bien el uno del otro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En la cultura turca, el respeto es fundamental. La discreción y la privacidad también lo son. Es posible que la química, la conexión especial, existiera. Es posible que sintieran algo más. Pero el respeto, la admiración mutua, siempre fueron la prioridad. Esta base sólida, construida sobre valores culturales arraigados, podría explicar la aparente ambigüedad y la cautela en sus declaraciones. Analicemos más a fondo la química en pantalla. En Kara para Aşk, Engin Akyürek interpretó a Ömer Demir, un detective meticuloso y con un fuerte sentido de la justicia. Tuba Büyüküstün encarnó a Elif Denayse, una diseñadora de joyas adinerada que se ve envuelta en un crimen. La trama, llena de suspenso, romance y giros inesperados, proporcionó el escenario perfecto para que la química entre los protagonistas brillara. Las miradas que intercambiaban, los gestos sutiles, la tensión sexual no resuelta, todo contribuía a crear una conexión palpable entre ellos. Era evidente que se sentían cómodos el uno con el otro, y esa confianza se transmitía a la audiencia. La elección del elenco fue clave. Engin y Tuba son dos actores que, además de su talento individual, poseen una gran capacidad para complementarse en la pantalla. Sus estilos de actuación, aunque distintos, se fusionan a la perfección. Engin con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas, y Tuba, con su elegancia y su habilidad para mostrar vulnerabilidad, formaron una pareja irresistible. El guión, por supuesto, también jugó un papel fundamental, pero la interpretación de los actores elevó la historia a otro nivel. La producción de la serie, con su cuidadosa dirección y su excelente fotografía, contribuyó a realzar la química entre Engin y Tuba. La iluminación, la música, los escenarios, todo estaba diseñado para crear una atmósfera romántica y dramática que enfatizaba la conexión entre los personajes. La serie se convirtió en un éxito internacional, y gran parte de su popularidad se debió a la química entre sus protagonistas. Es importante recordar que la actuación es una profesión. Los actores, como profesionales, están entrenados para crear emociones y transmitir sentimientos que conecten con el público. Engin y Tuba son dos actores consumados que dominan el arte de la interpretación. Son capaces de generar química en la pantalla, independientemente de lo que sientan en la vida real. La magia que vemos en Kara para Aşk es en parte el resultado de su talento y su profesionalismo. Analizar su comportamiento fuera de la pantalla es un ejercicio fascinante, pero limitado por la falta de información directa. No hay pruebas concretas que confirmen o desmientan una relación romántica. Lo que sí podemos observar son sus interacciones públicas, las pocas fotos que existen de ellos juntos, y las declaraciones que han hecho en entrevistas. En esas interacciones, el respeto mutuo es evidente. Se muestran amables y corteses, pero nunca exhiben una cercanía excesiva. En las pocas fotografías que se han tomado juntos, siempre hay una distancia física, lo que sugiere que son conscientes de la atención mediática y prefieren mantener su privacidad. En las entrevistas evitan hablar sobre su vida personal, y cuando se les pregunta sobre su relación, responden de manera ambigua y diplomática. La discreción es una característica común en la cultura turca, especialmente en las figuras públicas. La privacidad es valorada, y evitar la exposición mediática es una forma de protegerse y mantener la tranquilidad. Engin y Tuba, siendo conscientes de esto, han optado por mantener su vida personal alejada del ojo público. Esto no significa necesariamente que no haya existido una relación romántica, sino que simplemente han decidido proteger su intimidad. Es posible que la química que vimos en Kara para Aşk haya trascendido la pantalla. Es posible que Engin y Tuba hayan sentido algo más que una simple amistad. Pero independientemente de lo que haya ocurrido, el respeto y la admiración mutua siempre han sido la base de su relación.
Esto es lo que los hace especiales. Es lo que ha mantenido viva la curiosidad de los fans durante años. El secreto de Enjin y Tuba no es un secreto a voces, sino un misterio que se ha mantenido a lo largo del tiempo. No hay una respuesta definitiva a la pregunta de si fueron pareja o no. Lo que sí podemos afirmar es que su relación, ya sea romántica o platónica, se basó en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Y eso, amigos míos, es el verdadero secreto. Eso es lo que hace que su conexión sea tan especial, incluso años después de haber trabajado juntos. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que realmente explotará tu mente? El hecho de que, independientemente de la naturaleza de su relación, Enjin y Tuba han logrado mantener una conexión basada en el respeto y la admiración mutua, en un entorno donde la especulación y el chismorreo son moneda corriente. Han demostrado que es posible mantener la privacidad, la discreción y la dignidad, incluso bajo el escrutinio público. La cultura turca, con su énfasis en la familia, el respeto y la privacidad, juega un papel importante en este enigma. Las figuras públicas en Turquía a menudo priorizan la protección de su vida personal y evitan la exposición mediática excesiva. Enjin y Tuba, siendo figuras destacadas de la industria del entretenimiento, son conscientes de esta realidad y han actuado en consecuencia. En conclusión, la relación entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un enigma fascinante. Han creado una química inolvidable en la pantalla, han alimentado la imaginación de millones de fans y nos han recordado la importancia del respeto, la privacidad y la admiración mutua en cualquier relación. El secreto, si es que existe, no está en la confirmación o negación de una relación romántica, sino en la solidez de su conexión basada en valores fundamentales. Espero que les haya gustado este vídeo. Me lo he pasado genial investigando y compartiendo esta información con ustedes. Gracias por estar aquí, por sus comentarios, por su apoyo. Recuerden que si les gustó pueden dejarme un comentario con sus teorías y opiniones, me encanta leerlos. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Estén atentos a las novedades sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan una semana espectacular. Chao, chao.